Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me les bendiga a todos. Les saludamos en el gozo del Señor, el pastor Omar Arias y su esposa Lilian López, intérprete de lengua de señas. Damos la gloria y la honra a Dios nuevamente, queridos hermanos, por este precioso día que el Señor nos permite estar acá enseñando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa palabra tenemos para el día de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de cómo Jesús restaura los corazones rotos. Y vamos a levantar una oración pidiendo la dirección de Dios y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida para este estudio. Oremos, queridos hermanos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana yo te doy gracias por esta gran oportunidad que nos da, Señor, de predicar tu palabra, Señor, aunque sea por este medio, Padre. Oramos para que los que oyen, Señor, los que puedan ver, bendito Dios, este video, esta enseñanza en esta mañana, sean edificados, Señor, en tu palabra. Porque la gloria es para ti, bendito Dios. Por eso en esta mañana, Señor, rogamos que la presencia, la dirección, el consuelo de tu Espíritu Santo sea guiándonos a todos, Señor, y trayendo bendición en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús entregamos este tiempo delante de ti, Padre Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les comentaba en esta mañana, el tema a tratar en la predicación es Jesús restaura corazones rotos. Y vamos a utilizar el texto de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 11 hasta el 17. Vamos a leerlo. Por favor, vamos a usar las Biblias que ustedes tienen para constatar realmente que estamos enseñando la palabra de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 11 dice: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de los discípulos y a una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús restaura corazones rotos. Realmente, cuando hablamos de corazones rotos, podemos estar imaginándonos o hablando de novios que han dejado sus novias, hogares destruidos, personas que han perdido, como en el caso de la lectura de hoy, un ser querido. Y como padre, o como padres que somos, nunca esperamos que nosotros tengamos que enterrar a un hijo. No importa su edad, pero normalmente se cree que son los hijos los que entierran a sus padres.
Los que somos padres esperamos siempre ver a nuestros hijos crecer, esperamos ver a nuestros hijos desarrollarse físicamente, intelectualmente, queremos ver a nuestros hijos casarse, tener hijos y esperamos siempre ver a nuestros hijos tener hijos propios. Hoy vamos a estudiar referente a esta mujer, una mujer viuda que tuvo una amarga experiencia, como muchas mujeres que han tenido tal vez este tipo de experiencia. Y la experiencia amarga que quiero comentarles en esta mañana era que su corazón estaba roto en pedazos. Cuando ella experimenta en carne propia la muerte, primero, de su esposo y segundo, de su hijo único, el único hijo, dice la Escritura, su hijo propio, era lo único que ella tenía en su vida. Solamente quiero resaltar en esta mañana que el Evangelio de Lucas incluye esta historia. Los otros evangelistas no la incluyen. Y Lucas incluye esta historia en la vida pública con la experiencia de esta mujer, de la viuda de Naín. Hoy yo les invito a valorar algunos detalles muy interesantes que este pasaje nos da. Y el primero de esos detalles interesantes es dos palabras: duelo y sufrimiento. En el versículo 12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. En el tiempo de nuestro Señor Jesús, las viudas eran las más pobres. En el tiempo de Jesús, las viudas eran las mujeres más pobres de la sociedad judía. Y asimismo eran los huérfanos. Los huérfanos y las viudas eran personajes en la población, en la sociedad judía, que eran muy pobres. Y esta familia era una familia pobre y era una familia necesitada, la cual venía de una pequeña ciudad de Galilea llamada Naín. El escenario que nos muestra este pasaje lo puedo considerar como un escenario tremendo, donde se narra la muerte de un hijo único. Se narra la situación de una mujer que pierde lo único que ella tenía, su hijo. Me imagino, porque la Biblia lo dice, de que era un joven, y los jóvenes están llenos de vida por delante. Los jóvenes tienen sueños, los jóvenes tienen retos, y tal vez era el sustento, era el gozo, era la esperanza de aquella madre. Esta narración es un cuadro muy triste, ¿verdad, queridos hermanos? Porque nos habla de una mujer que era viuda y que su hijo había muerto en una región supremamente pobre, la región de Galilea. Hoy día es muy común oír: perdí el empleo. ¿Cuánto no hemos oído esto?
hermano, pastor, perdí el empleo. Hoy es muy común oír decir, me estrellaron el carro, me lo golpearon, me lo rayaron en el parqueadero o en la calle. Es muy seguro que oigamos estas frases de que el seguro no quiere cubrir los gastos del choque. Otros dirán, he perdido el gran amor de mi vida. Perdí a mi novia, perdí a mi esposo, murió mi mamá, murió mi papá y digamos aún más allá, pastor, me diagnosticaron cáncer. Me dieron ese diagnóstico. Muchos tenemos que oír, mi hijo ha perdido el semestre en la universidad y está metido en las drogas. Otras personas tal vez nos digan, sufro de depresión, hermano. El estrés me está matando, pastor. Y quiero decirles, hermanos, que la Biblia nos habla que si José, aquel patriarca del Antiguo Testamento, viviera hoy, podría decirnos, mis hermanos me quisieron matar, pastor. Mis hermanos me vendieron como un esclavo. Y ahí no para la cosa, hermanos. José el patriarca podría decirnos en el día de hoy, la mujer de mi jefe quiso abusar de mí sexualmente y yo por negarme fui a parar a la cárcel. Pero lo que sí nos dice la Escritura es que José tuvo la capacidad, hermanos, de entender los planes de Dios. Y los planes de Dios son superiores a nuestros pensamientos y a nuestros planes. Los planes de Dios son superiores a cualquier estrategia de Satanás y sus demonios. Y José supo entender que Dios cambia los planes. José supo entender que Dios cambia las estrategias para el bien de los que los aman. Y en esta crisis que ha creado este virus, el COVID-19, la crisis que ha creado económica, social, entre familias, tal vez, nosotros también tenemos que entender que Dios tiene un plan superior a cualquier estrategia de Satanás y sus demonios. Todas estas cosas parecen imposibles, queridos hermanos. Y estas situaciones que se presentan nos hace ver que los cristianos debemos descargar toda ansiedad en Dios, según estos dos textos que acabo de leer en el Salmo 55, versículo 22, y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. En segundo lugar, ¿qué leemos en este texto? ¿Qué observamos? ¿Qué deducimos de este texto de que nos habla de la compasión de Jesús? Versículo 13 dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cuando yo leí esto, queridos hermanos, me acuerdo de que una costumbre en el Antiguo o en el Oriente Medio era que los entierros se celebraban después de que las personas morían. Por lo regular se celebraban el mismo día. Jesús más o menos estaba llegando a esta población de Naín más o menos al atardecer.
venía de Capernaum, y lo que nos recuerda es que Jesús siempre llega justo a tiempo. Todo lo que ocurre en el tiempo de Dios, Jesús no estaba llegando tarde, o Jesús no estaba llegando allí por casualidad ni por equivocación. En el versículo 13 dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Lucas dice que cuando la vio, tuvo compasión de ellas, a él se le conmovió su corazón, él vio el dolor, él vio el sufrimiento de aquella madre, y a él se le conmovió su corazón. Él vio el sufrimiento de esta madre, además de la situación de abandono, de soledad en que ella había quedado. Los evangelistas testifican de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? De que es Dios. Y que en varias ocasiones se compadeció de las multitudes. Alimentó a 5,000. Después alimentó a 4,000 personas más. Y Jesús tuvo compasión de ellas. 2 ciegos recibieron la vista y Jesús tuvo compasión de ellas. También con un leproso le sanó. Y ahora leemos en este texto de Lucas de que Jesús se conmueve al ver la situación de una viuda. En la filosofía antigua, los estudiantes del estoicismo o los estoicos creían que los dioses eran apáticos y que una característica de los dioses era que los dioses no eran capaces, de sentir. Ellos creían que Dios era insensible a las necesidades humanas. Pero el Dios de la Biblia es un Dios personal, y la Biblia nos asegura que como el Padre se compadece de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Y muchas veces miramos, queridos hermanos, a Dios como juez, como el que nos da la ley, como el que nos da las normas, y nos olvidamos de su compasión y nos olvidamos de su preocupación por todos nosotros. Y no es por un tiempo, es una situación eterna, queridos hermanos. En el versículo 13 dice que Jesús la consuela, le dice: no llores. Y esta declaración de Jesús tal vez nos sorprende, a mí me sorprendió, o sorprendería a cualquier persona que ha perdido. Ofrecemos disculpas, ¿cierto?, por todos estos problemas técnicos. Está muy mala la señal por esta zona, parece de la ciudad. Pero bueno, Cristo se acerca al féretro y es impresionante cómo, queridos hermanos, esta escena, nadie le había pedido que lo hiciera, nadie le pidió a Jesús: Jesús, sánalo. Nadie le había pedido a Jesús que lo hiciera. Nadie le dijo: haz algo por esta mujer. Fue la iniciativa propia de Jesús. De forma que él mismo tomó la iniciativa de morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y al poner nuestra fe en su sacrificio, alcanzamos entonces usted y yo el perdón de los pecados.
Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, hermanos. Jesús tocó el féretro. Y algunos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Hermano, Jesús no tuvo temor de una de las mayores contaminaciones, pues el contacto con un muerto era tratado por la ley como una contaminación terrible. Y Jesús mostró su autoridad sobre la ley en este pasaje, y Jesús prefirió ayudar a esta viuda antes que mantenerse ceremonialmente limpio. Para más información usted puede ir a Números capítulo 19, que dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El que tocare algún muerto a espada en el campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Jesús no tuvo temor de una de las mayores contaminaciones ceremoniales. Y esto, queridos hermanos, es una lección de vida humana para todos nosotros, porque cuando quieras bendecir a alguien, tienes que asumir el riesgo, usted tiene que asumir el desafío, que a veces puede llegar a romper los diferentes patrones religiosos establecidos. El evangelio que predicamos debe ser o debe estar interesado es en la gente y por la gente. Cuando Jesús tocó el féretro, la Escritura dice que todos se detuvieron y miraron a Jesús. Todos se detuvieron y se quedaron mirando a Jesús en ese momento, y él dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto, dice la palabra, se incorpora y comenzó a hablar, y Jesús lo dio a su madre. Cuando la multitud, porque era una multitud bastante grande, algunos venían siguiéndole, además de la gente, dice, mucha gente acompañaba a la viuda. Vieron resucitar a este joven. Lucas escribe en el versículo 16 que todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas escribe, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios y decían estas palabras. La gente, la multitud que estaba ahí, asoció a Jesús con Elías o tal vez con Eliseo, pues estos dos profetas en el Antiguo Testamento también habían resucitado niños. Pero Jesús, usted y yo sabemos que es más que un profeta. Era, es y seguirá siendo el Hijo de Dios. Era Dios mismo hecho carne. Debemos aclarar algo muy importante en este momento, hermanos. Jesús no resucitó a este joven para demostrar su poder sobre la muerte. Esto es muy importante que quede claro. Él restauró a esta mujer de manera social y de manera espiritual. ¿Cómo la restauró? Con un acto de humanidad, con un acto de misericordia, de compasión. ¿Por qué? Porque la muerte había arrebatado a esta mujer el único patrimonio que esta mujer tenía.
Y Jesús, el dador de la vida, ahora se lo estaba devolviendo. Esta escritura, queridos hermanos y amigos, acerca de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, nos ilustra una experiencia espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Ponga mucha atención, pues al estar muertos en nuestros delitos y pecados, usted y yo nada podíamos hacer por nosotros ni por otra persona. Ni siquiera podíamos pedir ayuda, estábamos muertos en pecado. Estábamos en el mundo de las tinieblas. Pero el corazón de Dios sobreabundó en compasión por usted y por mí, querido hermano. Y la Escritura dice que Dios envió a su Hijo Jesús para darnos vida por medio de su Hijo, de su unigénito Hijo llamado Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este joven, hijo de esta viuda, no se ganó, óigame bien, no se ganó la segunda oportunidad a la vida, ni usted ni yo nos hemos ganado una segunda oportunidad. De tener una nueva vida en Cristo. Solamente alcanzamos o ganamos esta nueva vida en Cristo, no por nuestras obras, sino por la gracia, y debemos aceptarla como un regalo de Dios. Nosotros, hermanos, aceptarla por la gracia de Dios. En conclusión, quiero decirles, queridos hermanos, en esta mañana que esta historia nos ilustra el dolor y la angustia de la vida humana en toda su expresión. Eso es lo que nos ilustra este pasaje. El dolor, la angustia de miles y miles de personas, del ser humano, en toda su expresión. Y Lucas lo escribe. Él superpone lo patético de la vida sobre la compasión de nuestro Señor Jesucristo, sobre el poder de Jesús sobre la muerte. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando usted sienta que ha perdido lo único que usted tiene, recuerde, aún sigue siendo un hijo de Dios. Cuando usted sienta que ha perdido lo único que tiene, que está en pecado, que está apartado de Dios por sus faltas, recuerda que aún sigue siendo un hijo de Dios y que Él sigue pensando en usted. ¿A quién vas a buscar cuando sientas que tu corazón se ha roto en 1000 pedazos? ¿A quién vas a buscar cuando ya no tengas novia? Cuando no tengas plata, cuando estés enfermo, cuando tengas algún problema, alguna dificultad. ¿A quién vamos a buscar, hermanos, en medio de esta situación crítica que estamos viviendo también a nivel de la humanidad? ¿Vas a buscar la droga? ¿Vas a buscar dinero? ¿Vas a buscar bienes materiales? ¿Vas a comenzar a llorar, a lamentarte? ¿Vas a dejar de congregarte? ¿En quién vas a poner tu confianza? ¿En quién vas a poner tu esperanza? ¿En el dinero, en el trabajo, en tus amigos, en el pastor, en aquella persona, en una religión, en una filosofía? Quiero darle mi consejo en esta mañana, hermana. Cuando pierdas lo único que tienes, recuerda que Jesucristo es la respuesta.
Y yo quiero hacerle un llamado a usted, querido hermano, amigo que me escucha en esta mañana. Cuando pierda la esperanza, no busques otra solución. Busca a Jesucristo, que es la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso te invito en esta mañana para que te reconcilies, si eres cristiano, con Dios. Pídele perdón a Dios en esta mañana. Acércate a Él y dile: Señor, tócame y haz de mí una nueva, y trae el gozo nuevamente a mi vida, a mi congregación. Si no has oído nunca esto, o es la segunda o la tercera vez que estás oyendo que Dios te está llamando, es hora de que salgas de las tinieblas. Es hora de que salgas. Él es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. No llenes tus vacíos con droga, ni con licor, ni con mujeres, ni con dinero, ni con nada que el enemigo y sus demonios quieran poner delante de ti. Si estás en oscuridad, en ignorancia, hoy te digo que Jesucristo es la respuesta. Y lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Abrir la puerta de tu mente, de tu corazón, y dejar que Dios te renueve y te haga una persona totalmente restaurada y nueva. Esto es la gracia. Este es el regalo de Dios para ti, hermano, amigo, que me escucha en esta mañana. Yo quiero orar por ustedes en esta mañana, queridos amigos y hermanos, y dar gracias a Dios, porque Dios trae compasión, Dios trae poder sobre la muerte y sobre la oscuridad. Dios trae vida. Jesús es la respuesta. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy primeramente quiero orar por aquellos que quieren arrepentirse y quieren cambiar de vida, salir de las tinieblas, Señor. Señor, sácalos de las tinieblas. Espíritu Santo, convénceles de juicio y de pecado para que puedan ser restaurados y puedan ver un cambio, puedan incorporarse, hablar y testificar de lo que tú has y vas a hacer en la vida de ellos. Asimismo, Señor, te pido por los hermanos que han caído en crisis y han perdido su esperanza y su confianza en ti, Señor. Restaura nuevamente, Señor, la vida de estos hombres y estas mujeres que se han apartado de ti, bendito Dios. Tócalos, Señor, para que ellos se incorporen nuevamente y puedan, Señor, hablar, dar testimonio, Señor, de lo que tú eres. Un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios que restaura. En esta mañana yo doy la gloria y la honra por mis hermanos y mis hermanas y mis amigos que hoy desde este lugar, a pesar de haber una mala transmisión cortada, Señor, hemos podido cumplir con la meta que tú nos has dado. Gracias te damos, bendito Dios. En el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, oramos pidiendo tu bendición sobre todos nosotros. En Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios, la gloria es para Dios en esta mañana. Qué bendición. Les saludamos a los hermanos
y ofrecemos nuevamente disculpas por los cortes que han habido. Parece que el internet está un poco deficiente por esta zona, debe ser por la lluvia, no sé, o el enemigo tal vez puede estar obrando para que no se predique la palabra de Dios. Les saludamos de todo corazón. Queremos invitarles los miércoles a las 6 de la tarde a nuestra enseñanza de oración. Estaremos terminando el libro de Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Estamos cumpliendo con una gran meta de terminar este libro. Bendiciones para mis hermanos de la iglesia que nos están escuchando. Bendiciones para todos y recuerden, esperamos de pronto solucionar la cuestión de la bioseguridad en la iglesia y poder nuevamente regresar a nuestro templo. Estaré informándoles el cómo y el cuándo estaremos reuniéndonos nuevamente en nuestro templo. Por ahora, mucha paciencia. Por ahora, mucha oración. Les invitamos a orar todos los días a las 9 de la mañana y todos los días a las 9 de la noche para entregarle el día a nuestro Señor. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga y les guarde a todos, queridos hermanos. Que la paz de Dios les acompañe y les bendiga a todos. Si tienen alguna duda, escríbame. Si usted aceptó a Jesucristo, escríbame y enviaré algunos tratados, enviaré alguna ayuda para poderle bendecir también y poderle adiestrar y educar para la gloria y la honra del Señor. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos.